Saga Egmont presenta La soledad del pianista, de María Victoria Lobaina, narrado por Jorge González. Cuántas y cuántas migajas de antepasados llevo vivas. Josep Pous i Pagès. La soledad no es tan triste. Ser es también no haber sido. Jorge Guillén. Algunos años después, Mijaíl Carreras Pascal comprendería qué ocurrió aquella tarde, en la que a su casa llegó un paquete que perturbó el habitual bálsamo familiar. Aquel día un embrollo de palabras lejanas e incomprensibles se le mezcló con las escalas y los arpegios que a lo largo de toda la tarde practicaba al piano. Como muchos otros días, se ejercitaba con una exuberancia de dedos que iban y venían, enredados, obsesionados porque la pulsación de las teclas produjera aquella combinación de sonidos que le hicieran vibrar el alma. Mijaíl, como siempre que practicaba el piano, se sentía ausente de la vida de su casa, y aquella tarde también ausente de las voces demasiado crispadas y del paquete que había llegado justo antes de ponerse a estudiar, una pequeña caja de madera que cargaba el peso de la historia familiar y que a él no le provocaba más que una ligera indiferencia. Pero el montón de palabras que rompieron la acostumbrada armonía de aquella casa, y más tarde la repentina marcha de su abuelo Vadó, acompañado de la abuela Julia y del tío Octavi, le harían imaginar fantasmas, misterios en el seno de la familia. Pero sobre todo, tomó conciencia por primera vez del vacío que llevaba enquistado, de la soledad agarrada a su alma joven. Solo tenía 10 años, pero ya se le adivinaban unos repliegues endurecidos, como de anciano. Aquel anochecer, tras una cena acompañada de caras agrias y mirando el retrato que desde siempre había tenido encima de la cómoda de su habitación, le pasó por su mente como una sombra de sospecha que la familia incubaba algún secreto de magnitud bíblica, y supuso que aquel engranaje que hacía funcionar su vida, y que hasta entonces había marchado a la perfección, se escindía, y él terminaría formando parte del mosaico como una pieza que no hacía juego. Y entonces, por primera vez, quizá para sentirse protegido o para encontrar el calor que a menudo necesitaba y que pocas veces había verbalizado, se dijo que un día encontraría a Rasda, allí donde estuviera, que volvería a sentir su mano, sucia y menuda, como la veía en el retrato cada vez que la observaba. Primer movimiento. Auditori de Barcelona, miércoles 2 de febrero de 2000. Las puertas de la sala polivalente del Auditori de Barcelona se abren y Mijaíl Carreras entra empujando, lentamente y con destreza, la silla de ruedas del abuelo Vadó. Vadó Carreras Santos, el abuelo por parte de padre, y a quien siempre ha considerado el guía de su vida, y que hoy le guía a él, cosas de la vejez. Los dos tienen la percepción de entrar en un santuario. El olor a madera, la gravedad del tiempo detenido en cada molécula del aire, el murmullo de la gente que empieza a llenar los pasillos, el tacto aterciopelado y cálido de los asientos, y al fondo el resplandor negro del piano, el centro del escenario, el instrumento que ha regido sus vidas y la historia familiar. El rato transcurrido frente a las puertas cerradas del auditorio ha hecho sufrir a Mijaíl. El abuelo podría resfriarse, y entonces habría tenido que tragarse los reproches de sus padres y de sus tíos. Aún le parece oír la discusión del sábado pasado, el día del cumpleaños del abuelo, cuando sacó las entradas a la hora del postre y dijo aquello de «La semana entrante el abuelo y yo vamos de concierto». Sus padres y sus tíos hicieron un gesto de enojo, y que si patatín, que si patatán, cada cual metía baza en torno a aquellas entradas que Mijaíl ya hacía meses que había comprado. «Hace frío, Mijaíl», dijo la tía Mónica. «Mejor le habría ido una bufanda». «Tía, por favor, no compares una bufanda con un concierto». «Bufandas tengo muchas, Mónica», reaccionó rápidamente el abuelo, mirando las entradas como si fuesen un trofeo, y preguntando qué asiento tenían y a qué hora comenzaba el concierto, cómo irían, a qué hora debería cenar y a qué hora debería levantarse, porque con la ducha y todo eso tenía mucho trabajo, que ya
Sample complete. Ready to continue?